básicamente nosotros en este momento vivimos en un mundo convergente, inundados de imágenes, inundados de medios, la televisión, internet, los sitios web, las aplicaciones, los videojuegos, de tal manera que los públicos y las audiencias se encuentran repartidos en diferentes nichos y en diferentes plataformas. Entonces transmedia básicamente es como yo extiendo o desarrollo una historia en esas múltiples plataformas, pero de manera convergente, es decir, que cada medio, si yo tengo una web, si tengo la televisión, si tengo cine, si tengo el libro, cómo me ayudan a construir o a desarrollar una historia. No repitiendo el mismo mensaje en cada plataforma, sino sencillamente expandiendo y complementando mi historia en cada una. De repente yo no tengo que verme la película, leer el libro para entender ese universo narrativo, sino que sencillamente yo me puedo, o una de dos, o puedo leer el libro y ya me entero de la historia, o yo puedo fluir en cada una de las plataformas, y de esa manera estoy enriqueciendo ese universo narrativo. Vuelvo y reitero que además, como la gente está repartida en diferentes medios, pues yo le estoy creando diferentes puntos de acceso al público para que entren a mi historia. Eso es básicamente transmedia. Hay otro tema, de todas maneras, con el concepto de cross-media, transmedia. Para mí lo más importante es lo que hay detrás de todo esto, es el mundo en que estamos viviendo, este mundo convergente de contenidos líquidos que se puedan amoldarse a cada uno de los medios, pero no me enfrascaría en discusiones, porque uno de los padres del transmedia, una de las personas que más estuvo hablando fue Henry Jenkins, y hoy en día Henry Jenkins habla de spread of media, ya ni siquiera está hablando de transmedia. Entonces, digamos, es importante aclarar eso, que es no nos enfrasquemos en un término, sino que miremos el concepto que hay detrás. Yo creo que estamos en un mundo, la entrada de internet ha impactado notablemente las industrias culturales. Vemos lo que pasó con la industria de la música, que se tuvo que reformar. Ya la gente no está comprando, mucha gente no compra música, por eso los artistas tienen que hacer conciertos en vivo. Luego las editoriales están teniendo problemas, o las librerías. Borders, que era la segunda cadena de librerías en los Estados Unidos, entró en bancarrota. Un Kodak o un MTV, que era antes de videos musicales, hoy en día presenta realities y otro tipo de contenidos, porque ya para eso está YouTube o Vimeo, que presentan todos los videos musicales. Entonces hay que amoldarse y hay que adaptarse a lo que está pasando. Yo creo que la industria audiovisual ya no está en una sola plataforma. Los públicos y las audiencias han cambiado, ya no son públicos pasivos donde yo entraba a una sala de cine y me sentaba a ver la película. Ahora esos públicos quieren mayor interacción, quieren mayor participación, y hay que amoldarse a eso. Entonces hay estrenos que probablemente van a salir directamente en internet, o que van a ir a cine, o que van a salir a un libro, y a eso es a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Otro tema, el cine nacional, para hablar algo, es cada vez más complicado conseguir esas audiencias, y tenemos que buscar unas salidas para atraer al público a las salas de cine, o para buscar otras plataformas donde difundir los contenidos. En la televisión pasa lo mismo. Colombia es de los países donde mayor penetración de cable hay. Caracol y RCN, que eran antes los líderes, pues siguen, digamos, siendo fuertes, pero ya no tanto. Los promedios de públicos de un canal de estos pueden estar en un día en 1.600.000 personas, 1.200.000, para un país de más de 40 millones de personas. Entonces, los canales, en nuestro caso, yo ahora que estoy con Señal Colombia, es ver dónde están los públicos, qué es lo que quiere el público y cómo le llegó a ese público, y no es sencillamente tener un programa de televisión, sino previamente yo como empiezo a construir una comunidad para cuando lance el programa, pues ya tenga algo construido. Igual sucede con el cine.
Entonces sí nos vemos obligados a buscar otras salidas. Creo que la industria audiovisual se ha quedado un poco corta en eso. Y hay que empezar a buscar otro tipo de alianzas. No es que ahora el productor de cine tenga que hacer videojuegos o aplicaciones, pero tiene que buscar alianzas para poder fortalecer su empresa. Esto también ha cambiado porque ya yo tengo la posibilidad de involucrar al público desde un inicio. Han entrado otros jugadores en el mercado. Estábamos acostumbrados a que el proceso creativo y de producción de un producto audiovisual es que primero venía una idea, luego el desarrollo de esa idea, la producción, la preproducción, la producción, la postproducción, y luego mirábamos a qué ventana salía. Y además ese proceso también era más lento porque en el caso de una película pues primero salía a una pantalla de cine, se demoraba un buen tiempo en pantallas, luego ya salía a televisión, por cable, qué sé yo. Ahora, empezando que yo al público lo puedo involucrar desde un comienzo. ¿Cómo lo involucro desde un comienzo? Los ejemplos son estas plataformas de crowdfunding que sirven para financiar los proyectos, y es que yo invito al público desde un inicio a que aporte a mi idea. Entonces de esa manera yo ya estoy empezando a construir una comunidad, estoy haciendo partícipe al público, ellos se convierten en unos embajadores de mi proyecto porque le van a divulgar a sus amigos que también inviertan en ese proyecto, y cuando salga la película pues ellos también van a estar muy interesados en que esa película se vea. Entonces todo esto ha cambiado. Además vemos empresas de telefonía, de tecnología que están metidos en la producción de contenidos, o cualquier empresa se está metiendo en producción de contenidos, como es el caso de Red Bull, que tiene un canal de videos, que tiene también películas, o que tienen una escuela de música. Bell en Canadá está metiéndose con todo el tema de contenidos. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con Google, con Amazon, que hoy en día también está creando y invirtiendo en contenidos, o un Netflix que ha cobrado muchísima importancia y que antes está solamente YouTube, que viene además de haber sido una empresa que básicamente era una especie de blockbuster que uno simplemente alquilaba los videos para ver, y se convirtieron, y ellos lo han sabido hacer. Entonces uno se pregunta, algo que se estrena en Netflix, ¿qué es? ¿Es cine? ¿Es televisión? Entonces hay muchos cambios que están ocurriendo, o un Google que saca un Chromecast, que es el dispositivo para poner el televisor, o el Apple TV. Entonces tenemos que pensar para qué formatos desarrollamos esos contenidos, para cuántas plataformas, pero sobre todo cómo le llegamos al público, porque ese es el más complicado, y creo que nosotros a veces estamos desconociendo lo que quiere el público. Un ejemplo es el cine, que hemos perdido mucha audiencia en el público, y lo mismo sucede con la televisión, que está cada vez más atomizada. Yo veo a muchos niños hoy en día que ya no están pegados a la televisión, o que no necesariamente van al cine, pero están pegados a las tabletas, bien sea aplicaciones, a videojuegos, a videos de YouTube, y va a ser cada vez más complicado. Por eso tenemos que entender a esos nuevos públicos. Sobre todo tengamos en cuenta que hay una nueva generación que es muy audiovisual, y que ellos mismos crean sus propios contenidos, como es el caso de los youtubers, que tienen sus propios canales en YouTube y tienen miles de seguidores. Yo creo que así como hay más competencia y es más difícil conseguir financiación, también se abren más posibilidades, porque antes si uno va a hacer una película, ¿cuáles son las alternativas? Buscar un fondo de financiación, que cada vez va a ser más complicado porque hay más gente compitiendo por esos fondos. Y luego conseguir inversionistas es muy complicado, porque las películas no están recuperando para poderle devolver ese dinero a los inversionistas. Pero si yo dibujo un mapa donde tengo de repente una aplicación o un libro
más la película, pues yo creo que para el posible inversionista se vuelve algo mucho más interesante porque yo le estoy creando otros puntos de entrada a mi proyecto narrativo, pero adicionalmente le doy la posibilidad que dure más en el tiempo, a que la gente lo vea, porque yo antes podía tener una semana, 2 semanas de exhibición de la película y murió, más o menos. Entonces ahora digamos que si yo le creo eso, unas múltiples plataformas, yo creo que hay más posibilidades y que el inversionista va a estar más interesado. Infortunadamente, creo que el gobierno y las políticas públicas no se han adaptado a este mundo de contenidos convergentes, porque tenemos una ley de cine que solamente fomenta y patrocina la producción cinematográfica, cuando el cine está hoy en día, yo creo, obligado a pensar en otras plataformas. Por otra parte, la televisión, la ley de televisión y la Autoridad Nacional de Televisión igualmente obligan a que los productos tienen que ser para televisión, cuando sabemos que hay unos jóvenes o unos niños que están migrando hacia las plataformas digitales, hacia los celulares, hacia las tabletas, hacia el computador, y están viendo ahí los contenidos. Entonces hoy en día alguien que quiera hacer una serie web no tiene posibilidades de financiación de parte de lo público, no hay ninguna entidad que en este momento está fomentando. De repente hay algunas iniciativas como Crea Digital del Ministerio de Cultura y del Ministerio TIC, pero que todavía son muy tímidas y todavía los presupuestos tampoco no son muy altos y son muy experimentales para alguien que quiere sacar un libro o una aplicación, pero no hay el fomento a una industria hacia lo digital. Luego está de repente Impulsa, que también puede estar haciendo tímidamente algunas cosas para incentivar este tipo de iniciativas. Y ejemplos interesantes es el clúster de contenidos de la Cámara de Comercio de Bogotá, que sí está haciendo un intento real por aglomerar gente o de la industria de los videojuegos, de las aplicaciones, del cine. Pero yo creo que todavía nos falta mucho, yo creo que hay que empezar a interactuar mucho más, a hacer más trabajo colaborativo. Insisto que no se trata de que ahora yo como productor sea un productor de cine, de televisión, de aplicaciones y videojuegos, sino para este determinado proyecto me hago una alianza con esta empresa de videojuegos o de aplicaciones, porque además una empresa sería insostenible si yo tengo un equipo de gente de videojuegos, de aplicaciones, quien sostiene esa planta de gente. Entonces se trata más de un mundo de colaboración y de alianzas. Nuevamente, solamente para finalizar, es muy importante los públicos, identificar quién es mi público, qué lugares frecuenta, qué sitios web frecuenta, en qué redes sociales se mueve, para poder llegarle a él, es decir, qué lee, qué películas ve. Tenemos que lograr un momento en que a través de la web y a través de quizás investigaciones etnográficas y etnográficas logremos conocerlos más para poder llegarles con contenidos más pertinentes.